Muy bien, pues vamos a comenzar. Como les decía, el día de hoy tengo el privilegio y la responsabilidad, porque sí es una responsabilidad, de compartir su palabra y lo digo con temor y con temblor y también con, ¿cómo decirlo? Necesitamos estudiar su palabra y el estar aquí nos obliga a estudiar más lo que vamos a hablar y conforme vas estudiando vas amando más la palabra de Dios porque Dios te va revelando más cosas, más eh, como Él quería, como Él quiere hablarnos. Entonces los exhorto, hermanos, a que estudien la palabra, que profundicemos, no porque digo, primero Dios, si les toca compartir algún día, te vas entrenando, pero para ti, para que edifiques tu vida, que, que, que profundices en la palabra, que investigues, que no te quedes nada más con la lectura de diaria que tienes en su palabra, sino que le pidas a Dios que te revele, que te inquiete a aprender más. Y bueno, la palabra de hoy tiene el título La identidad de Cristo revelada por una confesión de fe verdadera. Y es un pasaje que está en Mateo 16, 13 al 20. Si me acompañas ahí a abrir en tu Biblia y a leerlo. Mateo 16, del 13 al 20. ¿Y estás ahí? Mateo 16, del 13 al 20. Y tiene el título La confesión de Pedro. Vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él traiga esa revelación a nuestras vidas. Padre, hoy venimos delante de ti con corazones agradecidos, reverentes, reconociendo que tú eres el Dios vivo, santo, soberano. Gracias porque en tu gracia nos has reunido hoy para escuchar tu palabra y para contemplar nuevamente la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, así como un día le preguntaste a tus discípulos, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Hoy esa misma pregunta resuena en medio de nosotros. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo afirmes en nuestro corazón la misma convicción que le diste a Pedro para poder declarar con certeza y con fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que esta verdad no puede ser entendida solamente por sabiduría humana, sino que es una revelación que viene de ti. Por eso hoy abre nuestro entendimiento, humilla nuestro corazón y permite que podamos ver a Cristo con mayor claridad, amarle con mayor profundidad y seguirle con mayor fidelidad. Fortalece también a tu iglesia, porque tú nos has prometido edificarla. Que hoy seamos edificados sobre roca firme, Señor, que es Cristo, y que toda duda que sea reemplazada por una convicción, toda debilidad por confianza, y toda distracción por una adoración centrada únicamente en ti. Que esta predicación produzca fruto para tu gloria, transforme nuestras vidas y nos lleve a vivir cada día confesando con nuestros labios y con nuestras obras que Jesús es el Señor. Hoy te pido, Señor, que uses mi vida
y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a través de mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, investigando, como les decía, pues voy encontrando y realmente esta pregunta fue, en este pasaje, esta pregunta que hace Jesús a sus discípulos, es una de las preguntas más importantes que podemos tener hoy nosotros. Y si hoy te preguntara él, ¿y vosotros quién dices que soy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le dirías a Jesús? Y nuestra respuesta define nuestra fe, nuestra adoración, nuestra salvación y nuestra manera de vivir. No basta, podríamos decir, Jesús, tú eres Jesús. Pero no basta solamente con saber quién es Jesús, porque mucha gente no creyente sabe quién es Jesús, pero no le conocen verdaderamente la identidad. En el Antiguo Testamento se anuncia la promesa de salvación. Toda la Biblia apunta hacia Cristo, porque Él es el centro de la historia redentora de la humanidad. Y te decía, conforme yo iba leyendo, iba investigando, venían muchas cosas y tuve que hacer un breve resumen para esta plática porque había mucha información que se me hacía relevante para compartirles y decía, esto es importante, pero pues no podemos estar aquí 2 horas, ¿verdad? Entonces tuve que resumirla porque cada parte que hables de la Biblia habla de Cristo. Entonces cada vez que yo leía más y más decía, esto está revelando a Cristo. Pero bueno, en este resumen, también el Nuevo Testamento revela el cumplimiento de esa promesa de salvación, que es Jesucristo. Existen 923 menciones de Cristo solamente del Nuevo Testamento. En Isaías 9:6 lo describe como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En Isaías 7:14 lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y ya regresando al contexto de este pasaje de la confesión de Pedro, ya varios pasajes previos a esto habían generado en la gente y en los discípulos también la idea de quién era Jesús. Ya había ciertos milagros, ciertas circunstancias que hacían que mucha gente preguntara si realmente él era el Mesías. Aún los discípulos le dudaban. Juan el Bautista también le dijo, tú eres el Cristo que esperábamos o que esperamos. Entonces ya había, como digamos, un rumor de que él era el Cristo. Pero había un temor, ¿sabes por qué? Porque los fariseos y los judíos sí esperaban un Mesías y ellos estaban confiados en que iba a haber este Mesías que los iba a salvar. Pero la idea que ellos tienen de este Mesías no era la correcta y no era la que Jesús venía a revelar. Y cuando empezaron a ver que Jesús hacía estos milagros y que mucha gente empezaba a decir, pues parece que es un profeta. Pues nadie hace eso que hace Jesús. Sí parece que él es el Mesías. Estos fariseos y estos judíos empezaron a recriminar a la gente que empezaba a reconocer a Jesús como el profeta, como el Mesías. Y entonces había un temor de declarar que Jesús era el Mesías, porque había un castigo de estos fariseos y de estos judíos. Si tú declarabas que Jesús era el Mesías, te sacaban de la congregación. Entonces, no había aunque estaba el rumor, no había una libertad para declarar que Jesús era el Mesías. Por eso, por temor o por desconocimiento, no se hacía esta revelación. Y ya en este pasaje en específico donde Pedro confiesa la identidad de Cristo, Jesús se los llevó aparte por todo este contexto que les platico de la persecución o del castigo que habría al declarar que Jesús era el Mesías. Se lleva a sus discípulos aparte
y se los lleva en un lugar que es Cesarea de Filipo, que es un lugar no judío, es un lugar gentil. Entonces ahí no había judíos, no había nadie que podía como recriminarles lo que iban a confesar en ese momento. Y Jesús tampoco, sí hubo a veces revelaciones de él como Mesías, pero él tampoco se promovía a sí mismo como el Mesías. Había un cierto secreto, un cierto sigilo, una sutileza de él declararse como el Mesías. Pero por todo lo que Jesús hacía, la gente empezaba a reconocerle. En el centurión, en Marcos 15:39, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando Natanael también en Juan 1:49 hizo esta declaración, respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. También vemos a la mujer samaritana en Juan 4:29, cuando esta mujer tuvo esta conversación, esta interacción con Cristo. En Juan 4:29, ella ya tuvo esa revelación y dijo a los demás: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que me ha hecho. ¿No será este el Cristo? Ella aún dudaba. Marta, la hermana de Lázaro, también le declaró cuando Lázaro estaba muerto. Juan 11:27 le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta declaración fue una declaración con más convicción, pero aún dudaba de por qué Lázaro había muerto. Aún, ¿sabes? Los demonios declaraban que Jesús era el Cristo, o declaran todavía. Marcos 5:7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Pedro también, por segunda vez, aparte de esta confesión, declara que Jesús es el Cristo. En Juan 6:69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Antes de que Jesús les preguntara: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, les hace una pregunta pública. Les pregunta como si hoy nos dijera: allá afuera, ¿quién dice la gente que es? Ni siquiera dice Jesús. Él dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y este nombre que él se da a sí mismo, Hijo del Hombre, es la forma en la que Jesús guardaba esa renuencia a nombrarse a sí mismo como el Mesías. Él usaba este nombramiento, el Hijo del Hombre, no decía el Mesías. Entonces, esta es una referencia de la visión celestial que vemos en Daniel, registrada en el libro de Daniel, Daniel 7:13-14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía a uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y al referirse a sí mismo como Hijo del Hombre, él pudo mantener en secreto este oficio mesiánico y declarar su autoridad divina. También refleja la herencia judía que continuaba con este lenguaje profético de Israel sin declarar explícitamente esa misión, ¿no? Y ya en este pasaje vemos cómo los discípulos le responden cuando él les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y decían esto porque en el caso de Juan el Bautista, sus ministerios se parecían. Lo que hacía Juan el Bautista podría parecerse a lo que Jesús hacía. Entonces, aún Herodes, el gobernador, tuvo esa confesión en Mateo 14, 1 al 2. Él dice, déjeme abrirlo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. O sea, él le declaró a sus siervos que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Y por eso los discípulos también dijeron, algunos, como Herodes, dicen que eres Juan el Bautista. Y otros dicen que eres Elías. ¿Por qué decían que Elías? Porque también había una profecía de Malaquías que espera el regreso de Elías. En Malaquías 4, 5 al 6, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muchos de los judíos esperaban el regreso de Elías y de otros profetas. Entonces tenían esa duda y mucha gente decía, pues es Elías el que esperamos o es otro profeta. Porque todas las cosas que Jesús venía haciendo sí podían identificarse como profeta. Entonces lo veían como un profeta, pero como el gran profeta. Decían, pues no es como los otros profetas de los que ya conocemos, sino él tiene algo distinto. Pero aún el declarar que Jesús era el Mesías no es una revelación completa de su misión. Porque sí, efectivamente Jesús es un gran profeta. Él mismo se nombra como el gran profeta, pero no declara completamente la misión del Mesías. Y bueno, viene entonces la respuesta de Pedro, la gran confesión de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión de Pedro es la confesión central de la fe cristiana. Pedro no solamente estaba expresando una opinión sobre la identidad de Jesús, era una confesión de fe personal hecha por un corazón regenerado. Porque a esta pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es lo que va a transformar y que debe transformar nuestra vida. Debes hacerte esa pregunta, ¿quién digo yo que es Jesús? Y conforme das tu respuesta, esto te debe dar cómo estás viendo a Jesús. Si lo estás viendo como un profeta, si lo estás viendo como un buen hombre. Pero esta revelación que tuvo Pedro no fue humana, fue divina, fue del Espíritu Santo. Entonces realmente cuando tú hagas esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿O quién puedo decir yo que es Jesús? Debe ser una revelación del Espíritu Santo para tu vida. Y la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí sí ya lo declaró, firme, con una convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pedro reconoce la naturaleza divina de Jesús, que no solamente es un enviado, sino es el Hijo de Dios, del Dios eterno. Y Jesús le responde. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta revelación que tuvo Pedro es una revelación, como les digo, del Espíritu Santo. En Gálatas 1 del 11 al 12, ahí nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta pregunta debe ser una revelación para tu vida. En Efesios 1:17 también dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nadie puede venir a Cristo sin que Dios obre en su corazón. Esta respuesta es una confirmación, como les decía, a la duda que tenía mucha gente ahí. Si tú aún estás dudando de Cristo o de su misión como Mesías, como tu Salvador, pídele ahí que tengas esta revelación del Espíritu Santo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le da una misión. La respuesta de Jesús a la confesión de Pedro es un propósito que le da a Simón al nombrarlo como Pedro. Pedro, con esa confesión, se convierte en el primer evangelista. Y no obstante que Pedro recibe este papel, Cristo no fue por la humanidad de Cristo, fue porque el evangelio ya había hecho un trabajo en él. Cristo ya había obrado en Pedro. Su carácter ya había sido regenerado. Jesús le declara: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Y a veces hay confusión, o en el mundo, nosotros no debemos tener confusión, de si Pedro es la roca de la iglesia, pero no es así. Jesús hace un juego de palabras porque en el griego habla de Petros y habla de Petra. Y Petros es una roca pequeña y Petra es la roca. Y a la Petra que se refiere Jesús al decir: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la confesión que hizo Pedro. Esa es la roca, que Jesús es el Mesías. Esa es la base de la iglesia, esa es la confesión sobre la cual nosotros, tú y yo, y la iglesia está edificada. Ese es nuestro fundamento. No sobre Pedro. Pedro tuvo una misión, sí fue declarado, le cambió el nombre, pero fue por una misión, un propósito que él tenía, y él era poder compartir esta verdad que él confesó, poderla compartir a los demás. En 1 Corintios 3:11 habla de este fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Efesios 2:20 también dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí no debe haber confusión. Nuestro fundamento es Cristo. Cristo como Mesías, Cristo como Salvador. La iglesia verdadera, edificada sobre Cristo, sobre el evangelio verdadero, también hace una promesa. Jesús, al responderle a Pedro,
Y esa promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra ti, contra mí. La muerte no puede destruir la iglesia de Cristo. El reino de Dios avanzará hasta el cumplimiento y el final de sus propósitos. Así que si tú te sientes atacado, si tú te sientes que no vas a cumplir ese propósito, ten la seguridad de que la muerte no va a prevalecer, porque es una promesa que Cristo nos hizo a ti y a mí como iglesia. Esa promesa de que la muerte, la iglesia va a esperar a la segunda venida de Cristo hasta que se cumpla esa promesa. Las llaves del reino representan esa autoridad delegada para anunciar el evangelio. La entrada, así como todos llegamos a Cristo y el reino de los cielos se abrió para nosotros, la eternidad, fue porque hicimos esa confesión, la misma que hizo Pedro. Cuando tú y yo confesamos a Cristo, entramos al reino de los cielos. Y esa es la llave que tenemos, y esa es la llave por la cual podemos entrar al reino de los cielos, y también nos da ese privilegio y esa autoridad para usar esas llaves. No a cualquiera le das las llaves de tu casa. Este privilegio que tú le das a alguien, decir, a ver, te doy las llaves de mi casa, es porque estás confiando en él y que las va a usar correctamente y que va a dejar entrar a personas que no vayan a dañar ese hogar. Entonces hoy tú y yo tenemos este privilegio también. Ya nos dieron a nosotros el acceso al reino, pero también nos dieron las llaves para que invitemos a más personas a entrar a ese reino. Entonces tú tienes esas llaves también. Y comparte esas llaves que es la confesión de Pedro. Y Pedro le da esa autoridad a quienes comparten esa confesión. Les da el privilegio, la autoridad y la responsabilidad, porque es una responsabilidad que tenemos. Y también se habla de, no solamente de proclamar el evangelio, sino estas llaves también representan el poder interpretar la ley. También era un privilegio el poder enseñar la palabra de Dios. La misión de nosotros como iglesia es proclamar justamente que Jesucristo es el Salvador y llamar al arrepentimiento y a la fe. Pedro inicia este primer sermón en Hechos 2:14 proclamando el evangelio, y entonces por eso Pedro se proclama como el primer evangelista que abre la oportunidad a más personas a entrar al reino de los cielos. Pero también no solamente Jesús nos dio estas llaves. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto de atar y desatar habla de autoridad espiritual. En el lenguaje común de esa época de los judíos, significaba, cuando tú atabas algo era prohibir algo. Y cuando desataba era que algo estaba permitido, era lícito. No que hagamos una confesión de yo ato en los cielos y yo desato, eso no. Es declarar lo que está permitido en la ley, declarar la ley, lo que es correcto. Y declarar también lo que no está correcto, lo que está prohibido. Entonces no estamos inventando nada, todo lo que dice aquí que está prohibido es lo que vamos a declarar. Y todo lo que no está prohibido es también lo que vamos a declarar. Y esto ¿sabes de qué? De disciplina en la iglesia. Tú y yo también tenemos el privilegio, la responsabilidad y la autoridad de atar y desatar y decir a aquellos creyentes que ya declararon esta confesión qué está prohibido y qué está permitido. Esto es disciplina en la iglesia. También habla ahí de un juego de ver en pasado y presente. Todo lo que atares
en la tierra habla de futuro, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El presente al atar es, como les decía, lo que está permitido, porque ya está escrito, y ese es el pasado, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Y después de esta declaración que hace Jesús, termina, entonces mandó a sus discípulos en el 20, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y esto me brincó un poco a decir, ¿por qué si Pedro ya declaró, después Jesús, no le digas a nadie? O sea, ya lo sabes, ya lo dijiste, pero a nadie le digas. Y parecía un poco como, como no coherente, ¿no? Es decir, ¿por qué si ya lo declaró Pedro? ¿Por qué Jesús les dice no se lo digan a nadie? Y viene un poco por lo que les decía al principio, de esta sutileza de Jesús de declararse a sí mismo como el Mesías. Jesús ordena guardar silencio sobre su identidad porque no estaba completo la misión que él venía a hacer. En Mateo 17:9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Si en ese momento los discípulos salían y declaraban, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, los judíos que veían y esperaban al Mesías iban a decir, pues sí, ya lo vimos, ya lo hemos dicho, que Jesús parece que es el Mesías. Pero ellos esperaban a un Mesías poderoso, un libertador político. No esperaban a un Mesías que iba a morir. Ellos no esperaban a un Mesías humilde que iba a entregar su vida. Y decían incluso, ¿cómo vamos a declarar a un Mesías que no va a permanecer? Entonces, el que Jesús les dijera no lo digan era porque no estaba completo, iban a poder decir una historia incompleta. Tenían que esperar a que Jesús muriera en la cruz, se humillara, fuera ahí completada la obra, para que entonces sí dijéramos, realmente Él era el Mesías. Y no el Mesías que decían los judíos, sino el Mesías que Dios mandó. Los discípulos aún no estaban preparados para comprender completamente la cruz. Sin entender la cruz, no podían comprender la verdadera naturaleza y ni la misión mesiánica de Jesús. El Mesías tenía que sufrir. Después de esta confesión, Jesús comienza a anunciar su muerte. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y sabes qué hizo Pedro? No, Señor, tú no debes morir. Nunca te acontezca eso. ¿Cómo crees? Si tú eres el Mesías. Ahí Pedro, aunque hizo la confesión previamente, no estaba preparado porque no habían entendido la cruz. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Cuando anteriormente ya la había bendecido y le dio las llaves y no sé qué. Faltaba la cruz. ¿Y por qué es tan fuerte esto? Porque rechazar la cruz es rechazar el plan de salvación. Pedro quería que no le pasara eso. Y eso es diabólico porque no podemos rechazar la cruz. Jesús no podía rechazar la misión por la que él había venido. Por eso le dice, quítate de mí, Satanás, porque no me estás dejando cumplir a lo que yo he venido. Solamente podemos entender quién era el Cristo a la luz de la cruz, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Sin la cruz no hay evangelio. Y es ahí en la cruz, también había, lo recuerdas, estos dos ladrones
que le injuriaba a uno y el otro le dijo, ¿por qué no te callas? Y ahí uno declaró que él era el Cristo y el otro no. A la luz de la cruz es que podemos declarar el Mesías. Y bueno, una vez que tal vez tú y yo entendemos la importancia de la cruz, entonces viene una declaración y viene una misión de Jesús a sus discípulos, que es el verdadero discipulado. Jesús le declara en Mateo 16, 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el verdadero discipulado. Cuando tú y yo entendemos que no solamente Cristo es el Mesías, sino que es el Mesías que vino a sufrir, a morir en la cruz por ti y por mí, y que vas a tomar tu cruz y te vas a identificar con Él en eso que Él padeció, en morir, en ser sepultado al viejo hombre y resucitar juntamente con Él a una nueva vida. Ese es el verdadero discipulado. Muchos conocen o muchos declaran a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Porque no están dispuestos a servirle, porque no están dispuestos a morir en la cruz, negarse a sí mismos y seguirle. Solo quieren los beneficios de un Mesías que los va a sanar, un Mesías que los va a libertar, que les va a dar lo que ellos necesitan, pero no se van a someter a su servicio, a su amor, a negarse a esa cruz. Y por último, todo esto, esta palabra que Dios me ayudó a ir preparando, fue porque yo entendía a Jesús como mi Salvador y yo lo declaro como mi Salvador. Pero les digo algo, no encontraba esa identidad plena en Cristo. Yo decía, no me identifico con Él plenamente. Porque yo decía, yo siendo un pecador y Él no pecó, ¿cómo me voy a identificar con alguien a quien ni en sueños voy a llegar a ser? Le decía, Señor, por favor, revélame, ¿cómo puedo identificarme contigo? Y por eso salió esta palabra. Y entendí también que no nos identificamos con Él no nosotros primero Él se identificó con nosotros. Él siendo Dios, siendo no pecador, se humilló a sí mismo y se hizo hombre como tú y como yo. Aunque era sin pecado, tomó nuestro lugar en la cruz. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el corazón del Evangelio. Cristo tomó lo que era nuestra culpa, nuestra condenación, para darnos lo que era suyo, la justicia delante de Dios. Y es ahí donde yo entendí que no es que yo me identificara con Él, sino que Él se identificó conmigo. Me identifico con Cristo porque siendo pecador, he sido unido a Él por la fe, por la declaración. Su muerte fue por mí, su resurrección me da nueva vida. Y ahora tomo una decisión al tomar la cruz y servirle. Dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es ahí donde tu vida no solamente es confesar que Cristo es el Salvador, no solamente reconocer que pagó en la cruz, sino es también reconocer y humillarnos que no lo merecíamos, que nosotros no podíamos decir, sí, yo soy cristiano, porque ya leo la Biblia, porque ya declaré a Cristo. No, eso no es suficiente. Es reconocer que nosotros somos pecadores. Y la pregunta sigue viva hoy. Jesús dice, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Les decía, tenía mucha información o mucha palabra que encontré que quería compartirles. Y una de esas eran algunos de los nombres que se le da a Cristo en la palabra. Y les voy a leer algunos porque, pues, tal vez tú te identificas con alguno de estos nombres, el cual se hace referencia a Cristo como abogado, todopoderoso, el alfa, el omega, el apóstol de nuestra profesión, el autor y consumador de la fe, el autor de eterna salvación, el principio de la creación, Hijo amado, el renuevo, el pan de vida, el autor de la salvación, príncipe de los pastores, el Cristo de Dios, la consolación de Israel, la piedra angular, consejero, el creador, el libertador, la puerta, el escogido de Dios, Padre eterno, el testigo fiel, el primero y el último, el precursor, la gloria de Jehová, el buen pastor, el guiador, sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia, el santo de Israel, el yo soy, la imagen de Dios, Emmanuel, Jesús de Nazaret, el justo, el rey de los siglos, el rey de los judíos, el rey de reyes, el rey de los santos, el legislador, el cordero, el juez del mundo, el león de la tribu de Judá, el Señor de todos, el Señor de gloria, el Señor de señores, el varón de dolores, el mediador, el mensajero del pacto, el Mesías, el ungido. Y más. Y entre esos títulos está escrito ahí cuando fue crucificado y cuando fue retenido, el rey de los judíos. Y este título, el rey de los judíos, se escribió en la cruz. Y no sé si están, supongo que sí, conocen la historia. La gente le decía, no le pongas, sino que él mismo se dice el rey de los judíos. Y el gobernador dijo, no, lo que está escrito, está escrito. Y este nombre, este título se ponía porque cuando crucificaban a alguien, tenían que poner la causa de su delito. Y el delito de Jesús, según este gobernador, era que era el rey de los judíos. Y se escribió en 3 idiomas, en griego, en arameo y en hebreo. Y en latín, no recuerdo, aquí lo tenía anotado, pero era para que todos supieran la causa de por qué estaba ahí Jesús. Y cuando leía esto pues no le correspondía a él. No le correspondía a él llevar ese delito. Y se burlaban de ese título. Le injuriaban, le decían,
Tú que te dices el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y este título del rey de los judíos, pues realmente sí es el rey de los judíos. Sí vino él a cumplir esa promesa. En 3 idiomas, aquí está: hebreo, latín y griego. Y en arameo. Era la causa política por la cual lo injuriaron o ellos creían. Y lo contradictorio es que realmente era lo que él vino a hacer. Jesús era el rey de Israel y estaba en la cruz para salvar a aquellos que le injuriaban de sus pecados. Pero ellos, como les decía, no les había sido revelado la causa. Y hoy, como te decía, con estos nombres que leí, tal vez tú te identificas con alguno de ellos. Pero esta respuesta que tú das determina cómo vives. Y veíamos hace unas semanas cómo el pastor nos comentaba de la santidad de Dios. Que la santidad de Dios no depende de nuestra santidad, sino depende de cómo tratas la santidad de Dios. Y es lo mismo, cómo estás tratando a esta misión y esta obra de Cristo en tu vida. Entonces, responder esa pregunta de ¿quién dices tú que es Él? Determina cómo estás llevando tu vida. Cómo llevas tu vida y tu relación con Él. Cómo le adoras. Cómo te ves a ti mismo, porque también la otra parte es, ¿yo me identifico como hijo de Dios? ¿Yo realmente me relaciono con Dios como su hijo? ¿Me identifico en esa parte de Cristo? Porque Cristo nos dio esto. Él, al confesarle como el Mesías, nos da el privilegio de ser hijos de Dios. Pero si tú no te conduces como hijo de Dios, porque no le reconoces a Él, esto va a determinar tu vida. Cómo enfrentas el sufrimiento y cómo pasarás la eternidad. Y como les decía, si esta pregunta tú la respondes humanamente, pues sí, vas a contestar de acuerdo a tu humanidad, de acuerdo a lo que has vivido. Pero hoy te invito y te exhorto a que le pidas al Espíritu Santo que te revele quién es Jesús para ti hoy. ¿Quién dirías, cómo ves a Jesús hoy? Y que no es una respuesta humana que, pues sí, es mi Salvador, es mi Mesías, es mi Señor, es mi confianza, es mi roca. Y confesar correctamente a Cristo es nuestro fundamento en la iglesia. También el que tú seas parte de esta iglesia es parte de esa confesión. Si hoy tú no estás sintiéndote parte de este fundamento, de esta iglesia, es por esta respuesta que Jesús le dio a Pedro. Sobre esta roca, sobre esta confesión, yo edificaré mi iglesia. Entonces, esta confesión esta respuesta que tú puedes dar, también te identifica o no en la iglesia. Y la otra parte importante para terminar es la cruz. Si tú no identificabas a Cristo como el Mesías o lo identificabas como el Mesías, pero sin pasar por la cruz y sin tú tomar la cruz y reconocer realmente qué es lo que Cristo nos está pidiendo, porque el tomar tu cruz, ahí sí es identificarte con Cristo, en la cruz. Negarte a ti mismo y seguirle a Él. Y cuando Jesús te pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Tú puedes responderle, ¿qué le respondería? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta pregunta, como les digo, es crucial y es
donde se definen muchas cosas, no solo para nosotros, para la iglesia. Y es importante que reflexionemos sobre ella, y no sobre no respuesta, es cómo estás, si tu vida la estás conduciendo conforme a la respuesta que pudieras dar. Examina tu vida hoy y realmente si lo ves como Él se reveló a nosotros. ¿Quién dirías hoy que es Jesús para tu vida? Si allá afuera van y te preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué dirías? Porque voy a la iglesia, porque confesé a Cristo, porque, no sé, es una reflexión personal que debes hacerte hoy. ¿Y cómo te identificas con Cristo? Vamos a orar para pedirle a Dios que no sea algo humano. Hoy yo por eso no te preguntaba, no te pedía que me dieras una respuesta, pero sí reflexiona en qué responderías hoy. Pero que no sea humano, que sea algo que Dios te revele. Y yo le pedía a Dios, revélame quién eres tú. ¿Quién eres tú para mi vida hoy? Cierra tus ojos y juntos oremos y le pidamos a Dios. Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor, primeramente humillados, confrontados con esta palabra, con esta pregunta que tú hiciste a tus discípulos, aquellos a los que tú llevabas tiempo instruyendo, enseñando, y que aún con esa instrucción, con esa convivencia contigo, no estaba completamente esta revelación. Y hoy te pedimos que podamos ser humildes y volver a hacernos esa pregunta. ¿Quién digo que eres tú hoy en mi vida? Y que esta respuesta no sea una respuesta en mi humanidad, en mi conocimiento, sino que sea una respuesta tuya, que venga de parte de ti. Así como Pedro fue revelado, Señor, esta confesión que marcó su vida y marcó a la iglesia y marcó la humanidad, que hoy cada uno de nosotros podamos confesar correctamente quién eres tú. Y no un Cristo como un gran profeta, y no un Cristo que nos va a dar, no un Cristo que nos va a sanar, sino un Cristo que murió en la cruz, que se identificó contigo y conmigo, que murió en la cruz a causa de nuestro pecado, que Él vino y se arrodilló, que no escatimó ser Dios, y vino delante de ti y te dijo, hoy vengo a identificarme contigo en tu pecado y en tu humanidad para hacerte libre como ese Salvador. Si tú no has recibido esa revelación en tu vida, si hoy tú no te identificas con esta obra que hizo Cristo y cómo esta obediencia lo llevó a la muerte, cómo la gente lo rechazaba, cómo la gente lo humillaba, ese título que le pusieron, el Rey de los Judíos. Y muchos estaban cegados y muchos que vivieron y convivieron con Él no le reconocieron. Pídele a Él que Él te sea revelado como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y que con esa revelación Él te dé el privilegio de identificarte como hijo de Dios, como parte de la iglesia, como ese fundamento que te da el privilegio de compartir esa verdad, que Cristo es el Mesías, el Salvador. Y que también puedas hoy tomar la cruz, negarte a ti mismo, negarte a tu comunidad, negarte a tu orgullo, negarte a aquello que te está estorbando para tomar la cruz
y seguirle. Y entonces ahí sí identificarte con Él, con su misión, con lo que Él hizo. Ser parte de esta iglesia, ser parte del privilegio de tener las llaves, ser parte de declarar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y que Cristo no va a desistir hasta que esta obra se cumpla en ti y en mí. Que el Hades, la muerte, no va a prevalecer contra ti ni contra su iglesia. Y que hoy nos manda, como mandó a Pedro, a usar las llaves del reino para invitar a más personas a que entren y declaren con una fe verdadera, no de humanos, sino de tu revelación, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús. Amén.